y bienvenidos a este espacio de debate político. Mi nombre es Nicole Jordán y esto es Dos Tesis. Bueno, el día de hoy tengo dos invitados muy especiales en un contexto que va a trascender a la historia, dado que la semana pasada fue una de las semanas más importantes en la historia de Bolivia. Tenemos que recordar que el 19 de marzo comenzaron los alegatos orales, tanto el equipo jurídico boliviano como chileno, en el marco de la demanda marítima boliviana antepuesta ante la Corte Internacional de Justicia por Bolivia en contra de Chile. Y bueno, el centro de esta demanda es en realidad solicitar que la Corte falle que Chile tiene una obligación de negociar de buena fe un acceso soberano al mar para Bolivia. Esta semana de alegatos también se dio en el contexto de la conmemoración del Día del Mar, con lo cual fue una semana bastante emotiva para todos los bolivianos. Pero ahora tengo a dos especialistas en temas de relaciones internacionales que van a conversar un poco más conmigo sobre el tema de los alegatos orales específicamente y cuáles son las perspectivas que ellos ven a futuro. Quiero introducir a Andrés Guzmán, él es analista en temas internacionales, y boliviano, analista en temas internacionales, y a nuestro amigo Claudio Coloma de Chile, también analista en temas internacionales. Bienvenidos a los dos y muchísimas gracias por participar en este programa. Gracias, Nicole. Bueno, quisiera comenzar hablando sobre un artículo que ustedes escribieron en La Tercera, en el cual analizaban que veían altas probabilidades de que en Bolivia, que se dé un fallo favorable para Bolivia en este juicio de la Haya. Quisiera comenzar preguntándoles cuál es su visión, cuál es su análisis ahora que ha pasado la ronda de alegatos. ¿Sostienen su visión sobre que podría ser favorable? Quisiera darle la palabra primero a Claudio, por favor. Sí, gracias. Las probabilidades de que Chile pierda la demanda siguen existiendo. Cuando nosotros planteamos en la demanda, en el artículo, lo planteamos de manera tal que siempre quede espacio o margen a la duda. Es decir, no es descabellado pensar que Chile pierda la demanda. En ese sentido, las probabilidades van a depender de cómo los jueces interpreten los argumentos que principalmente dio Chile para defenderse de la tesis jurídica boliviana. En ese sentido, yo sigo sosteniendo que existen posibilidades serias de que Chile pierda esta demanda basada en la obligación de negociar la salida marítima soberana al mar. Perfecto, claro, muchísimas gracias. Andrés, ¿cuál es tu opinión al respecto? En la misma línea, creo que todavía las posibilidades de que Bolivia gane son muy altas y de hecho yo me reafirmo aún más después de haber visto los alegatos, porque he visto que Chile en realidad ya ha empezado a enfocarse en temas de forma y no de fondo, ¿no? Es decir, está hablando de que Bolivia habría cambiado sus argumentos, de que Bolivia se basa en sentimientos y otros elementos que realmente no rebaten el fondo mismo de lo que ha planteado Bolivia. Entonces, de esa manera, obviamente, difícilmente van a poder ganar algo. Y eso yo creo que es como que ya han empezado a entender que no van a poder ganar el juicio, ¿no? Y están apuntando a que ya no sea por goleada, digamos, ¿no? En términos futbolísticos, sino que, bueno, evitar una gran derrota, pero saben que no van a poder ganar, ¿no? Porque no pueden desconocer que hubo estos compromisos a lo largo de la historia que además los tuvieron que reconocer, ¿no? Implícitamente dijeron que hubo una voluntad política en ciertos momentos, que Chile fue coherente con esa visión y por eso reinició las negociaciones, porque un elemento clave del juicio es cómo se abren y se cierran estas negociaciones. Para Chile, una vez que se cierran, se pierde la negociación, se extingue la obligación de negociar, mientras que Bolivia asume
que esta obligación de negociar es continua, no se extingue en el tiempo. Y la prueba más clara es que Chile cada cierto tiempo acepta reabrir las negociaciones y ofrecer soberanía a Bolivia. Entonces es eso ahora lo que está en debate y bueno, obviamente todavía restan 2 días más, pero creo que ya la cosa se ha definido, o sea, se está encaminando hacia que esto vaya a favor de Bolivia. A mí me, disculpa. Sí, Claudio, Sí. por favor. A mí me parece que Chile, no ocurre en Chile este sentimiento de que pueden perder. Ahí difiero con Andrés. A mí me parece que en Chile, entre el grupo que está dirigiendo este proceso en Chile y las autoridades que están acompañando este proceso, a mí me parece más bien que hay un sentimiento de confianza y de optimismo respecto a los argumentos chilenos. Yo distinguiría esa convicción de la efectividad de los argumentos que Chile está ampliando para defenderse. Me parece que en ese punto Chile tiene las posibilidades de perder, principalmente porque los argumentos que ha entregado en la fase oral y en la demanda, en su contramemoria, no están contraviniendo, no están contraargumentando directamente la fuente del derecho internacional que Bolivia está usando. Es decir, a mi juicio, los argumentos chilenos no logran determinar con fehaciencia que Chile no tiene la obligación de negociar. Me parece que no ha logrado, en otras palabras, desmentir que los actos unilaterales en los cuales Chile ha incurrido a lo largo de todo un siglo no constituyen una obligación. Me parece que ahí hay un punto clave que lo separaría de la convicción que tienen las autoridades chilenas de sus propios argumentos. Muchas gracias, Claudio. Quisiera saber igual, ustedes, ¿cómo ven este argumento que Chile, bueno, manifiesta sobre que hay que distinguir entre la voluntad política de determinadas autoridades con hechos aislados, o sea, como que intentando mostrar que no hay una continuidad en el tiempo, versus una solidez jurídica de actos unilaterales, según la doctrina, ¿no? Que dice que como el pactum sunt servanda. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Ven que es una estrategia, como tú decías, Claudio, tal vez no la más adecuada? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, desde mi punto de vista, Chile se ha enfocado en lo que son los acuerdos, ¿no? Según Chile, si se ha llegado a algún acuerdo, este ha sido dentro de una negociación que ha sido fallida y por eso no conlleva obligaciones vinculantes para el Estado chileno. Sin embargo, la demanda boliviana no solo se basa en esos acuerdos, como bien decías, también están los actos unilaterales y la práctica diplomática. Entonces es un conjunto de actos, de manifestaciones de voluntad que ha hecho el Estado chileno a lo largo de más de un siglo, en el que muestran una voluntad expresa por negociar el problema, ¿no? Y eso es importante porque Chile dice, a nosotros no nos pueden obligar a ceder nuestro territorio, no estamos obligados a ceder, pero Bolivia no está pidiendo una obligación de ceder, está pidiendo una obligación de negociar. Entonces, lo que se ha comprometido Chile es a negociar, ¿no? Y eso está claramente en los acuerdos que se han firmado, ¿no? Existen los compromisos y eso es imposible de desmentirlo porque son documentos que existen, que están firmados. Entonces es de ahí que emanan las obligaciones, no del hecho de negociar, porque Chile también alega que un país no puede quedar obligado simplemente por el hecho de sentarse a la mesa de las negociaciones, pero no es el hecho de negociar lo que obliga es la firma de acuerdos y las promesas unilaterales que se hacen formalmente a través de sus máximos representantes. Eso es lo que obliga. Entonces, y eso existe y es indesmentible. Entonces, ahí está también el fondo y bueno, creo que también ese elemento es clave para entender por qué consideramos que Bolivia se está aproximando más a la victoria. Claro, muchas gracias, Andrés. ¿Tú, Claudia, tu opinión? A mí me parece que faltó un poco de audacia en los argumentos y la elaboración de la defensa chilena en este punto. Es decir, me parece que Chile tiene un poco de razón, o parte de la razón es decir que una negociación con un resultado predeterminado va a necesitar necesariamente la cesión de territorio y de soberanía.
Pero al mismo tiempo, tiene que o tuvo que haber hecho, a través de un acto audaz en su argumentación, haber reconocido que en el pasado estuvo dispuesto a hacerlo. Es decir, los compromisos, las negociaciones, las declaraciones y los ofrecimientos de sentarse a negociar para resolver el enclaustramiento boliviano necesariamente implicaban la cesión de soberanía, y eso fue así. Me parece que, habiendo reconocido esa obligación que contrajo en el pasado Chile, hubiera podido haber argumentado y demostrado al mismo tiempo que cumplió con cada uno de los ofrecimientos que Chile hizo en su oportunidad en el siglo pasado. Es decir, en 1950, por ejemplo, el proceso se inicia con los ofrecimientos, con los intercambios de notas, y el proceso termina. En Charaña hay un inicio, todo un proceso de negociación de ofrecimientos, y el proceso también termina. Es decir, me parece que Chile pudo haber argumentado mejor, primero, que sí contrajo la obligación, segundo, que sí la cumplió, independientemente de que los resultados, buenos o malos, no dependían única y exclusivamente de Chile. Lo que tenemos, por tanto, después de todo este siglo de ofrecimientos, es el retorno a la democracia, donde, paradójicamente, los gobiernos democráticos no vuelven a ofrecer lo que en el pasado se hizo, no vuelven a ofrecer soberanía. No tenemos caso alguno en que entre 1990 y la actualidad Chile haya ofrecido algo como lo que se ofreció en el pasado. Me parece que ahí hubiera estado la clave, en mi juicio, para que Chile tuviera al día de hoy más certeza de ganar el juicio. Como no lo hizo, se dedicó a contraargumentar algo que está fuera del alcance del derecho que está viendo Bolivia. A raíz de eso, me parece que hoy día estamos en una situación completamente adversa. Gracias, Claudio. Quería igual ahondar un poco en la percepción que tiene Chile de la demanda marítima. Como tú decías, tal vez la percepción es diferente a la que nosotros vemos desde aquí. Y respecto a lo que alegan sobre que Bolivia se basa más en sentimientos, ¿no? Que Bolivia quiere como echarle la culpa a Chile de su falta de desarrollo económico. O sea, ¿cómo ven esa percepción del lado de Chile, realmente en contraste con, ¿no?, los hechos jurídicos? Andrés. Bueno, como te había dicho, me parece que Chile se está enfocando mucho más en la forma y no en el fondo, ¿no? Con decir, por ejemplo, que Bolivia se basa en sentimientos. Y además eso no se está midiendo cómo puede ser interpretado por los jueces de la Corte. Porque si los jueces de la Corte han admitido el caso y luego han reconocido su competencia sobre este mismo caso, esta demanda, no puede ser que sea bajo sentimientos. Entonces le están diciendo a la Corte, ustedes han equivocado, ustedes están haciendo mal su trabajo porque aceptan una demanda basada en sentimientos, ¿no? Y eso obviamente puede ser interpretado por los jueces de la Corte como una burla o algo que no corresponde que un país alegue, porque ya ha sido admitida, porque ya la demanda ha sido revisada por la Corte y ha sido aceptada en los términos que ha sido planteada. Entonces no es correcto decirle eso a la Corte, ¿no? Y va en varios argumentos de la misma línea, ¿no? Enfocándose en la forma de cómo se ha hecho la demanda y no en el fondo, en lo que Bolivia está planteando, que son estos compromisos y las promesas que han habido. Exactamente. Tú, Claudia, que desde tu perspectiva tal vez es distinta a la nuestra, ¿cómo ves estos comentarios? No es tan distinta. A mi juicio, Chile subestimó los argumentos y la base jurídica de la demanda boliviana. Hemos estado concentrados en gran medida en tratar de encontrar la justificación política y sentimental de una demanda y con ello perdiendo de foco el real valor jurídico que ésta puede tener y que de hecho lo tiene. Lo que vemos hoy día, por ejemplo, en la fase oral, son expresiones tales como las acrobacias de Bolivia para tergiversar la historia, las tergiversaciones de Bolivia, las contradicciones de Bolivia con su propia demanda. Un ejemplo muy claro es el hecho que Chile, después de las excepciones preliminares y hasta ahora, lo que se encarga de repetir una y otra vez en la opinión pública chilena es: respiremos, estemos tranquilos, porque la demanda boliviana no va a afectar la soberanía territorial chilena, y eso lo dejó establecido la Corte
en las excepciones preliminares. Nada más alejado de los hechos, por cuanto la demanda boliviana nunca ha pretendido eso directamente. Siempre ha pretendido buscar la obligación de negociar. Eso se está buscando desde antes de las excepciones preliminares. Otro ejemplo de esta situación, digamos, de malentendimiento que ha habido en Chile sobre la demanda, tiene que ver precisamente con la decisión de haber impugnado la demanda. Gastamos gran cantidad de tiempo en discutir si era necesario impugnar preliminarmente o impugnar una vez que se inicia el proceso de fondo, sin antes haber decidido o pensado seriamente en la necesidad y en la pertinencia de haber impugnado. Todos estos antecedentes que doy me parece que bien reflejan estos malos entendimientos y subestimación que en Chile ha habido sobre la demanda boliviana. Así es. No, y sobre este punto de que no es el rol de la Corte predeterminar el resultado de la negociación, que es lo que Chile ha usado para decir no va a pasar nada acá, lo máximo que puede ocurrir es que nos sentemos en la mesa de negociación y ahí nosotros decidimos, ¿no? Y eso en realidad viene porque la Corte tuvo que aclarar en la fase preliminar que no es su rol predeterminar el resultado, porque fue Chile el que lo puso en cuestión, porque Chile insistió varias veces en su objeción preliminar y en el proceso de la etapa preliminar, que Bolivia estaba buscando un resultado predeterminado para modificar el Tratado de 1904 de manera encubierta. Pero en realidad la Corte tuvo que aclarar y le dijo a Chile, y obviamente también a Bolivia, que el objeto de la demanda no es el Tratado de 1904, ¿no? Y si bien el objetivo último de Bolivia es un acceso soberano al mar, este no se puede confundir con el objeto de la demanda, que es una negociación para obtener un acceso soberano al mar. Entonces el objeto de la demanda no tiene nada que ver con el tratado, ¿no? Y la Corte tuvo que aclarar eso porque fue Chile el que insistió con ello. Pero después las autoridades chilenas se agarraron de eso para decir hemos ganado, ¿no? Hemos cortado la demanda, hemos mutado la demanda, que así lo dijeron, ¿no? Entonces no es cierto, ¿no? Porque Bolivia sabía desde un principio que la Corte no puede predeterminar el resultado de la negociación, porque si nosotros hubiésemos creído que la Corte puede hacer eso, entonces hubiéramos demandado directamente soberanía. ¿Para qué pedir negociación si la Corte puede predeterminar el resultado? Entonces no hubiéramos ido por el camino indirecto, sino hubiéramos apuntado directamente a la soberanía y listo, ¿no? Pero obviamente la demanda fue planteada en esos términos por esta razón, porque la Corte no puede predeterminar el resultado de una negociación. A raíz de esa situación, yo planteo el hecho de que si Chile hubiera asumido que en el pasado contrajo la obligación de negociar y que cumplió con esa obligación satisfactoriamente, no estaríamos en esta situación de, digamos, esta probabilidad pesimista que yo siento que puede haber en contra de Chile. Porque Chile efectivamente ofreció negociar, cumplió negociar, y el destino de esa negociación no depende y no es responsabilidad única y exclusivamente de Chile. Si en el futuro Chile pierde la demanda y tiene que sentarse a negociar, incluso con este resultado predeterminado, el éxito final de esa negociación no es única y exclusiva responsabilidad de Chile. Por tanto, ese es el punto, a mi juicio, de fondo que Chile no logró defender en su argumentación, en su defensa, en la Corte. Exactamente. Y eso fue porque Chile negó que la obligación haya surgido. Porque si hubiese aceptado, ok, hubo una obligación, pero ya la hemos cumplido, y por tanto ya no tenemos el deber de cumplirla, habría sido, como dice Claudio, más efectivo dentro de lo que esperaba Chile, ¿no? Pero bueno, no le daremos ideas, ¿no? Porque todavía falta. Pero claro, hay una serie de instrumentos, ¿no? Que todavía como que creo que no se abordó mucho el tema de la agenda de los 13 puntos, pero sí efectivamente ya como que fue de las últimas muestras, ¿no? de este compromiso por negociar y también, como ustedes decían, o sea, el tema del Tratado de 1904 se ha confundido mucho porque posterior a eso, todas las demostraciones de Chile de tener un compromiso a negociar demostraban que había un tema pendiente, y creo que es algo que hoy en día no se ve. Yo no sé cómo lo ven ustedes.
hoy en día hay como que se han cerrado las autoridades para decir que no hay temas pendientes con Bolivia, y Piñera mismo ha dicho que no va a negociar temas de soberanía. Entonces, otra de mis preguntas es, ¿cómo ven, en el caso de que haya un fallo favorable para Bolivia por parte de la Corte, cómo ven ustedes las posibilidades reales de que Chile sí se siente a negociar de buena fe, tomando en cuenta este concepto de soberanía? Claudio, ¿quisieras comenzar? Es compleja la pregunta porque implica proyectar o imaginar lo que va a ocurrir en el futuro. Y eso siempre genera alto riesgo para el analista. Sin embargo, si yo tomo como antecedentes las declaraciones y digamos la intersubjetividad que existe en la élite chilena, yo podría sostener por esos antecedentes de que aun cuando Bolivia gane la demanda, es muy difícil que la negociación se lleve a cabo. Y por una cuestión muy simple. Materialmente, ya sea económica, política, militarmente, todos los factores que determinan el poder de los estados, Chile tiene poder de decidir si se sienta a negociar o no, incluso con la Corte, con decisión de la Corte por delante. Digámoslo objetivamente, no tiene por qué hacerlo. En el fondo, en el sistema internacional no hay un alguacil, no hay una cárcel, en la que si el país no cumple con el derecho internacional, se toma el país, se mete preso en algún lado. No funciona así el sistema internacional. Sin embargo, junto con esta intersubjetividad que digamos es específicamente aplicada a la cuestión marítima boliviana, hay otra intersubjetividad que es mucho más amplia e igual de contundente en la misma élite, y es su costumbre y su apego irrestricto al derecho internacional y a cumplir con las normas en el sistema internacional. Dicho esto, si es que se da el escenario en que Chile pierde la demanda, las autoridades chilenas van a enfrentar un dilema muy difícil, y es por una parte contraponer common belief, esta intersubjetividad chilena de rechazar sentarse a negociar Bolivia para ceder soberanía, por una parte, y por otra parte responder a esta necesidad permanente de cumplir con el derecho internacional, de responder en buena forma con ello. Si esta segunda intersubjetividad no existiera, Chile no hubiera tenido por qué haberse sentado en la Corte con Perú, en primer lugar, no tuvo por qué haberse sentado a negociar, a encarar el juicio con Bolivia por la demanda marítima, y tampoco tuvo que haber demandado a Bolivia por el SILALA. Pero lamentablemente para los intereses chilenos, nuestro apego restricto al derecho internacional de manera casi idealista termina perjudicando los propios intereses del Estado. Muchas gracias, Claudio. Andrés. Sí, creo que es muy cierto, porque lo que va a estar en juego también es el prestigio, ¿no? La reputación de Chile. Entonces, obviamente, Chile tiene que ser coherente con su discurso, y naturalmente sabemos que Chile tiene un discurso altamente legalista, ¿no? Ellos dicen ser respetuosos del derecho internacional, y eludir el cumplimiento de un fallo realmente es algo terrible, es algo grave, y no creo que realmente vaya a ser así. Lo que en todo caso podría ocurrir es que Chile se siente a negociar, pero no quiera realmente resolver el asunto, ¿no? Y ahí obviamente también va a haber serias dificultades, pero yo siempre digo, ahí va a depender de Bolivia, ¿no? Va a depender de la habilidad que tenga Bolivia para negociar y para poder persuadir a Chile de que un arreglo de este tema le puede convenir, le puede beneficiar, ¿no? Y eso es algo que se tiene que trabajar, eso es algo que se tiene que hacer mediante una estrategia diplomática de negociación que tiene que estar realmente pues enfocada, además, dentro de nuestras posibilidades como país, y considerando nuestro poder relativo frente a Chile y naturalmente las actuales características del sistema internacional, ¿no? Entonces es un tema que además es muy complejo porque es muy sensible dentro de Bolivia. Tenemos que hacer alguna oferta, tenemos que ofrecer algo, obviamente, dentro de esa negociación, y definir ese punto es quizás lo más difícil, ¿no? Y digo, lo difícil viene el momento de negociar. Ahora estamos en el juicio y está bien que nos enfoquemos en ganar el juicio, pero también tenemos que prepararnos para lo que va a venir. Muchísimas gracias. De hecho, eso reafirma un poco esta idea de esta espiritualidad que gira en torno a la demanda boliviana, digamos, el sentimiento
sí, porque somos buena onda. La demanda marítima boliviana y su exigencia soberana en la actualidad de que se dé una negociación en torno a ello tiene que ir de la mano con algo a cambio. Y así como Bolivia debería estar pensando ya en qué ofrecer en base a los intereses del Estado, y eso lo ponemos en la columna con Andrés, Chile debería estar ya pensando además qué cosas pedirle a Bolivia. La verdad que sí, como ustedes plantean el tema de las negociaciones, yo creo que va a ser, en el caso de que sea una negociación a futuro, va a ser como la parte más compleja, ¿no? Para realmente poder reencauzar las relaciones, además bilaterales, que hoy en día se han visto bastante desgastadas por todo este proceso. Y bueno, la verdad que sí quisiera cerrar con esto, preguntándoles a ambos, ¿cuál creen que deberían ser las estrategias de parte de Bolivia como para lograr mejorar las relaciones en vistas de una futura negociación con Chile, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias, el contexto que se debería propiciar para que esto sea factible? Bueno, yo creo que hay tres elementos que se tienen que considerar para lo que va a venir de parte de Bolivia, ¿no? Primero, generar un ambiente de negociación con Chile, es decir, tener un cierto nivel de confianza con Chile, ¿no? No incurrir en los ataques, ¿no? Y en el discurso altisonante que en realidad nos distancia y genera tensiones. Hay que ser conciliadores, hay que bajar el tono un poco y tratar de entendernos, porque si nos vamos a sentar en la mesa de la negociación necesitamos una buena relación, ¿no? Eso primero. Segundo, generar en Bolivia, dentro de Bolivia, un debate interno respecto a qué queremos, ¿no? ¿Qué entendemos por acceso soberano? Y cuáles serían las posibilidades de lo que significa una solución definitiva a este problema, ¿no? Eso entre bolivianos. Y adicionalmente, y esto es lo más importante, ¿qué estaríamos dispuestos a dar en esa negociación para obtener lo que estamos buscando, un acceso soberano al mar? Eso. Y tercero, y también muy importante, conseguir apoyos de la comunidad internacional para esa negociación, ¿no? Tener de nuestro lado a los países estratégicos que pueden influir o incidir en esta negociación, ¿no? Estoy hablando de Argentina, Brasil, Estados Unidos, que tienen cierta influencia en las decisiones que puede tomar Chile en cierto momento, y naturalmente y principalmente el Perú, que también podría ser partícipe de esta negociación de acuerdo a lo que dice el protocolo complementario al Tratado de 1929, ¿no? Que dice que no se puede ceder ningún territorio en Arica sin el acuerdo previo de las partes. Entonces, todos estos elementos hay que considerarlos, hay que incluirlos en una estrategia de negociación para realmente poder lograr lo que estamos buscando, porque si no consideramos estos elementos, difícilmente vamos a poder alcanzar algo que es difícil, es complejo. Muchas gracias. Tú, Claudio, ¿cuál es tu percepción? Lo que debería hacer Chile en el escenario actual es comenzar a pensar en base a sus propios intereses qué va a hacer en el actual escenario de una negociación. Como lo decía hace un rato atrás, yo ya estaría pensando qué pedirle a Bolivia a cambio de lo que está pidiendo a través de una negociación. Para poder llegar a ese tipo de reflexión, lo primero que hay que hacer en Chile es dejar de pensar en Santiago, dejar de pensar desde Santiago, incluso más, dejar de pensar desde la comuna de Las Condes, Vitacura, y comenzar a pensar en el norte de Chile. Es decir, es muy fácil decir, nos negamos a entregar cualquier solución a Bolivia, incluso a costas, incluso sabiendas de que el norte de Chile es una de las zonas más empobrecidas del país y que únicamente subsiste a través de la minería. Si es que el cobre se llegase a acabar, y eso va a ocurrir en las próximas décadas, ciudades como Antofagasta o toda la zona del norte grande chileno se va a ver altamente perjudicada. Soluciones en torno a la cuestión marítima boliviana sin duda que podrían generar un impulso al desarrollo del norte chileno para dejar de depender única y exclusivamente de la minería. Por tanto, ese sería el ejercicio básico que en Chile se tendría que hacer. Volver a pensar no solamente desde Santiago, sino que desde el norte, en pos de pensar en los intereses del Estado y en el desarrollo del mismo pueblo chileno a raíz de soluciones como esta. Gracias, sin mencionar lo que Perdona que te corte, nos tenemos que ir, ya
Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a ambos por su participación. Ha sido un gusto tener analistas de su calidad. El próximo lunes vamos a volver a ver el tema de los alegatos orales. Primero le toca a Bolivia, luego a Chile. Y bueno, ya vamos a ver cuál va a ser el desenlace de este juicio, pero esperemos que realmente se puedan cumplir las aspiraciones de Bolivia en el marco de la buena fe, de la negociación entre ambos países, de lograr propiciar un contexto mucho mejor a nivel bilateral que satisfaga las necesidades de ambos. Así que con esto y con la participación de nuestros excelentes invitados, me despido y nos vemos la próxima aquí en